¿Qué tal? Verán, vamos a ver independencia y conteo, ¿ya? Entonces, antes de eso, quiero que noten, digamos, el siguiente experimento. Tengo una moneda, le voy a lanzar y, digamos, ¿cuál es el espacio muestral ahí, en ese experimento? El espacio muestral sería, por ejemplo, que caiga cara o que caiga cruz, ¿cierto? Entonces, digamos, mi espacio muestral va a ser un conjunto donde solamente puede haber el evento caer cara o caer cruz, ¿ya? Ahora, la cuestión es que, digamos, nosotros sabemos que que es el espacio muestral, ¿sí? Yo lo puedo obtener, este espacio muestral, si es que yo uno el evento cara, el evento unitario cara, con el evento unitario cruz, ¿sí? Siendo así, y además sabemos por uno de los axiomas de los axiomas de las probabilidades, sabemos que la probabilidad, ¿no es cierto?, de todo el espacio muestral sabemos que es 1, ¿sí? Entonces, digamos, eso quiere decir que la probabilidad del espacio muestral, que a su vez sería, en este caso, la probabilidad debido a esto, ¿no es cierto?, de que de cara, y por, perdón, entonces yo puedo poner así, la probabilidad de que de cara unión con que de cruz, ¿sí? ¿Sí o qué? Puedo hacer eso. Ya, ahora también sé que, miren, justo el espacio muestral, la totalidad del espacio muestral se divide en dos. Digamos, en este caso, la partición es dos, en los que dan cara y en los que dan cruz, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es que la totalidad del conjunto se genera uniendo este conjunto con este conjunto, y además hay que notar que este conjunto es disjunto de este conjunto, ¿ya? Ahora, siendo así, digamos, el conjunto que solo tiene cara, junto con el conjunto que solo tiene cruz, como no comparten ningún elemento, yo puedo, por el axioma de aditividad, decir que la probabilidad de todo el espacio muestral, que además sabemos que es 1, es decir, nosotros sabemos que es 1 todo esto, y esto a su vez lo que voy a poner aquí, ya, si quieren veanle así, esto va a ser la probabilidad ya como, estoy hablando del evento unitario cara, simplemente voy a poner aquí la probabilidad de que dé cara, ¿no? Esto vamos a hacer y hemos estado haciendo constantemente, ¿sí? Más la probabilidad de que dé cruz, ¿no es cierto? Así, ya. Y yo sé que esto tiene que dar 1. Bacán. Entonces, supónganse que ustedes saben que la probabilidad de que dé cara es, en vez de P mayúscula, digamos, es P minúscula, ¿sí? Entonces, nosotros ya sabemos, según esto, que la probabilidad de que dé cruz, si le paso al otro lado, la probabilidad de que dé cruz va a ser 1 menos P minúscula, ¿sí? Ya, entonces este P mayúscula con esta patita aquí es probabilidad y este es el valor de la probabilidad. Supónganse que el valor de la probabilidad, es decir, supónganse que la probabilidad de que dé cara, supónganse que es 1/3, ¿sí? Ya, porque por alguna razón nuestra moneda tiene que dé cara 1/3, ¿no es cierto? La probabilidad. Entonces, la probabilidad de que dé cruz yo la puedo inferir directamente. ¿Por qué? Porque yo sé que la probabilidad de que dé cruz, en este caso va a ser simplemente 1 menos la probabilidad de que dé cara. Este es mi P minúscula que me refiero, el valor de la probabilidad de que dé cara, ¿sí? Este P minúscula de aquí es en este caso 1/3. Entonces, según esta fórmula, ¿no es cierto? La probabilidad de que dé cruz va a ser 1 menos 1/3, en este caso, 2/3, ¿ya? Eso tengan presente mientras examinamos algunos temas, justo los de independencia y los de conteo. Y para esto vamos a usar, digamos, como les mencioné, estamos basándonos en la... esperen un ratito, ¿ya? Entonces, como les mencioné, ahorita nos estamos basando en el curso Introduction to Probability de el MIT. Y pues, ajá, ya. Y pues vamos a usar esas diapositivas ahorita para explicarles estos temas, ¿sí? Por ejemplo, el de independencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando dos eventos son independientes,
cuando hay independencia con respecto a las probabilidades condicionales, la independencia de una colección de eventos y la independencia de 2 a 2. Y eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Entonces, miren el siguiente esquema, ¿ya? Supónganse que, ya, supónganse que ustedes lanzan una moneda, ¿sí? Y bueno, aquí primero dice que va a lanzar 3 monedas, 3 veces una moneda, ¿ya? O tiene 3 monedas y las lanza, ¿ya? Una vez, o tiene una sola moneda y la lanza 3 veces, como sea, ¿ya? Ahora, lo que dice es que la probabilidad de que de cara, head, es esta P minúscula, y la probabilidad de que de cruz, en este caso T, es 1 menos P, por lo que acabo de mencionar, ¿sí? Miren solamente, si el espacio muestral tiene probabilidad 1, y ya sabemos que este espacio muestral está dividido en 2 eventos o está particionado en 2 eventos que son mutuamente excluyentes, y a la vez la unión de estos nos da la totalidad del conjunto. Si estos eventos cumplen con estas características, entonces la probabilidad, si se conoce la probabilidad de un evento, la probabilidad del otro evento va a ser 1 menos la probabilidad del evento del H en este caso, ¿no es cierto? Tal como se ve aquí, ¿ya? Ahora, este gráfico, este gráfico, ¿qué nos está reflejando, ya? Entonces, primero, dice que si yo cojo desde este punto y esta línea, desde este punto y la línea que se extiende hasta acá, todo eso representa gráficamente el hecho de que al inicio yo tenía 2 posibilidades: que caiga, digamos, cara, entonces, y la probabilidad de que caiga cara cuando va a caer cara es hacia arriba, y la flechita, la liñita, y en el caso de que caiga cruz, pues la flechita, la liñita la hacemos para abajo, ¿no es cierto? Entonces, que caiga cara tiene una probabilidad P. Ahora, a partir de ese punto, como yo voy a hacer 3 lanzamientos, entonces me quedan 2 lanzamientos por hacer, ¿no es cierto? Entonces, a partir de que ya la primera lanzada dio cara, tengo chance de lanzar, voy a lanzar otra vez, y ahí tengo otra vez 2 posibilidades, ¿no es cierto? Que me vuelva a salir cara, o que me salga cruz, ¿ya? Pensemos de así, ¿ya? Hasta aquí, veamos del árbol hasta aquí, ¿no? ¿Ya? Ahora, regresemos al caso inicial, ¿no? Digamos, antes de que tire la primera vez la moneda. Entonces ahí, digamos que supónganse que en efecto lo que pasó es que en el primer lanzamiento me dio cruz, y la probabilidad de que me dé cruz, ¿sí? Es 1 menos P, ¿sí? Entonces, ahora, la cuestión es que a partir de que ya sé que me dio cruz, otra vez le quiero lanzar, ¿no es cierto?, a la moneda, y ahí vuelvo a tener 2 chances de tener de nuevo cara o de tener cruz, ¿sí? Entonces el árbol se extiende así, es hasta miren, hasta este punto estoy yo considerando las posibilidades que habrían, o los posibles resultados que se darían hasta la segunda lanzada, ¿no es cierto? Ya en la tercera lanzada, miren, si es que ya sea que en la segunda me dio cara, tengo otra vez 2 posibilidades: que me dé cara la tercera lanzada o cruz la tercera lanzada. Y estos P minúsculas y 1 menos P son las probabilidades respectivas de que dé cara en cada lanzada o que dé cruz. Lo que quiero que noten es que en este caso en particular y en este problema, donde sabemos que esto sucede, ¿ya? Noten que la probabilidad, esta P azulita que está aquí, ¿a qué corresponde? Miren, esto de aquí, esta P, es el valor asignado a que me dé cara en la primera lanzada, ¿sí? Pues una vez que me dio cara en la primera lanzada, yo ya tengo 2 opciones: que la segunda lanzada me dé cara o que la segunda lanzada me dé cruz. Pero escuchen lo que digo, una vez que ya dio cara en la primera lanzada, entonces eso ya es un hecho, ¿no es cierto? Digamos, aquí yo debería hablar de probabilidad condicional. Esta P de aquí corresponde a una probabilidad condicional justo. ¿De qué? De que se haya dado la segunda lanzada, la segunda, 2 de aquí es segunda lanzada, que me dé cara, el H de head, ¿no es cierto? Dado que esta es la probabilidad condicional que se dé cara en la segunda lanzada, dado que se dio cara en la primera lanzada. P sería esta probabilidad condicional, ¿sí? Entonces, nosotros nos damos cuenta que la probabilidad condicional, en este caso, de que dé la segunda cara, dado que la primera lanzada sí se dio cara, sabemos que es P, ¿sí? Entonces, por lo pronto tenemos esta, digamos, vemos o admitimos que esta expresión refleja lo que está diciendo el gráfico de aquí hasta acá, ¿sí? Entonces, toda esta línea de aquí, que corresponde a la probabilidad de la segunda lanzada una vez de que la primera ya dio cara, corresponde a esta probabilidad condicional. Ya, ahora, fíjense que
¿Qué pasa si es que yo, por ejemplo, en la primera lanzada me salió cruz? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de eso en este caso? Digamos que me dé cruz es 1 menos P, ¿no es cierto? Ya, ahora, ¿qué es esta línea de aquí? Justo esta línea de aquí es otra vez una probabilidad condicional. ¿Probabilidad condicional de qué? De que me dé cara en la segunda lanzada, una vez que ya me dio cruz en la primera lanzada. Esa probabilidad, pues la escribiría así. Probabilidad de que me dé cara en la segunda lanzada una vez que me dio cruz. Las cruces son estas T's, ¿no es cierto? Ya, una vez que me dio cruz en la primera lanzada. Y como pueden ver, el gráfico nos dice que también esa probabilidad de aquí, que esa probabilidad condicional que se notaría de esta forma, nos dice que esa probabilidad también es P. Entonces nos damos cuenta que tanto la probabilidad de que nos dé cara en la segunda lanzada, una vez que en la primera nos dio cara, o que nos dé la probabilidad de que nos dé cara en la segunda lanzada, una vez que en la primera nos dio cruz, es la misma. Es decir, la probabilidad es independiente, sigue siendo P independientemente de si en la primera lanzada me dio cara o cruz, la probabilidad de la segunda lanzada, ¿sí? Es independiente. Es decir, la cuestión, ¿sí? Cuando estamos en una situación en la que conocemos un hecho y ese hecho no afecta mis creencias en el sentido de que no me entrega nuevo conocimiento acerca de, digamos, cierto evento, en este caso el evento acerca del que no me están dando ningún conocimiento nuevo, es el H2. ¿Sí? ¿Qué actos no me están dando ningún, o qué hechos no me están dando ningún conocimiento acerca de la probabilidad de H2? Ningún conocimiento extra, además de con el que yo partía, digamos, es justo el acto de conocer o registrar que ya sea da cara o cruz en la primera lanzada. Entonces, que me dé cara o cruz es irrelevante porque no me da para las probabilidades de que en la segunda lanzada me dé cara, sí, les es irrelevante. Yo voy a mantener mi creencia inicial, que yo pensaba que, por ejemplo, ¿cuál sería mi creencia inicial? De la probabilidad de que me dé en la segunda lanzada cara. Esa probabilidad, digamos, yo la puedo calcular por la regla, ¿no es cierto?, que vimos en el video anterior, ¿no es cierto?, de la probabilidad total. Es decir, digamos, ¿en qué caso se da que en la segunda lanzada yo tenga cara? Hay dos casos, ¿no? Uno en el que, digamos, primero la primera lanzada da cara y el otro caso cuando la primera lanzada da cruz. En esos dos casos, ¿no es cierto?, encuentro yo que la probabilidad encuentro yo que la posibilidad de que me dé cara a la segunda lanzada, ¿no es cierto? Entonces recuerden esa regla, lo que hacía era, digamos, multiplicar la probabilidad, o sea, tenía esta forma simplemente, ¿no? Si no revisen, ¿no? Me refiero a que tenía esta forma, es decir, la probabilidad total de H2 va a ser la probabilidad, ¿no es cierto?, del evento H1 por la probabilidad del evento H2 condicional de H1, ¿sí? Entonces, digamos, y sumado, ¿no es cierto? Piensen en lo que yo decía del radar, ¿no es cierto? Y el avión, ¿no es cierto? Ahí yo usé una regla que era una regla para encontrar la probabilidad total, ¿no es cierto? Entonces, simplemente estoy aplicando esa regla, ¿ya? Ahora, esto también me vuelve a dar P. ¿Por qué? Miren, la probabilidad esta también me da P minúscula, digamos, de esta probabilidad de total o no condicionada, ¿sí? En otras palabras, la probabilidad no condicionada de que me den la segunda lanzada a cara, también me da P minúscula, ¿ya? ¿Cómo sabemos de eso? Porque la probabilidad de que me dé cara en la primera lanzada, ya sabemos, es P, aquí está, ¿ya? Y esta probabilidad condicional H2, H1 es justo este valor P de aquí. Entonces yo tuviera aquí P minúscula por P minúscula, sumando de aquí sería P cuadrado. Ahora veamos el otro sumando. Este otro sumando, miren, sería P de T1, es decir, la probabilidad de que me den la primera lanzada cruz. Eso de ahí es 1 menos P, miren, aquí está esa probabilidad, ¿sí? Y luego tengo que multiplicarle por la probabilidad condicional de que una vez que me dio cruz, me dé después en la segunda lanzada, ¿no es cierto?, cara. Entonces, la cuestión aquí es que esta probabilidad condicional H2, dado que se dio el cruz en la primera lanzada, ¿no es cierto?, es este valor de aquí P. Entonces, esto por esto va a ser 1 menos P por P, ¿sí? Este producto es simplemente 1 por P, me da P, ¿no es cierto? Menos P por P me da menos P cuadrado. Entonces, piensen lo siguiente, ¿no es cierto?
miren, yo aquí saqué P cuadrado y aquí tengo P menos P cuadrado. Entonces, los P's cuadrados se eliminan y lo único que me queda es el P. Entonces, ¿qué es lo que me estoy dando cuenta? Que la probabilidad sin incondicionada, ¿sí? De que me den la segunda lanzada cara, es la misma probabilidad de que en la segunda lanzada me dé cara, ya sea dado que en la primera lanzada hubo un hecho. ¿Cuál hecho? El hecho de que dio cara, o dado que en la primera lanzada me haya dado cruz. Es decir, la probabilidad condicional es lo mismo que la probabilidad sin condición. ¿Y qué quiere decir eso? Que la condición no me está aportando nada a mi conocimiento. Miren, estas condiciones que ya se dio H1 o que se dio T1, ¿sí? En el caso de que ya se haya dado H1 o en el caso que ya se haya dado T1, no modifica la probabilidad incondicionada que tenía la posibilidad de que se den la segunda lanzada cara, porque esa probabilidad incondicionada también da P. Entonces, si la probabilidad incondicionada, ¿no es cierto?, me da P, y la condicionada también me da P, el haber yo conocido que sucedió cualquier hecho antes, no le aportó nada de información a mi sistema de probabilidades, a mi sistema de creencias, ¿sí? Entonces, digamos, estos eventos se les dice cuando sucede eso que son independientes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí independiente? Pues el hecho de que me salga cara o cruz en la segunda lanzada es independiente de si me salió cara o cruz en las primeras lanzadas, ¿sí? Independientes en el sentido de llevar información, ¿no? La información que yo tengo inicialmente acerca de que me declaran la segunda lanzada se mantiene a pesar de que yo conozco ciertos hechos acerca de las primeras lanzadas. Ya, entonces vamos a analizar más formalmente este concepto de independencia. Entonces, digamos, nuestra definición intuitiva sería esta, miren, que, digamos, B es independiente de A en el caso de que la probabilidad condicional de B dado A me sigue dando la probabilidad incondicionada de B. Es decir, que esta probabilidad incondicionada que yo tenía para B no se afecta a pesar de que yo ya conozco que se dio el evento A, ¿sí? Ahora, la cuestión es que, miren, por la regla de multiplicación, ¿no es cierto? Yo tengo una forma de encontrar la probabilidad de un evento intersección otro. ¿Cómo es esto? Entonces, esto es, digamos, si revisan esa parte, es la probabilidad del primerito, es decir, el que está a la izquierda del signo de intersección, ¿no es cierto? Por la probabilidad ¿de qué? Hay que poner la probabilidad condicional de qué? Del segundo raya el primero, ¿sí? Entonces, en este caso, el segundo me refiero al que está después del signo de intersección en este paréntesis, ¿no es cierto? El primero va a ser A, el segundo es B. Entonces, la regla esta se la podría ver o nos podríamos acordar de esta regla de multiplicación si decimos que la probabilidad del primero intersección el segundo es igual a la probabilidad del primero por la probabilidad condicional del segundo dado el primero, tal como está aquí. Ahora, si es que nosotros notamos que en efecto la probabilidad de B no cambió a pesar de que sepamos A, entonces esta probabilidad condicional de B dado A va a ser la misma probabilidad de B, ¿sí? Entonces, digamos, cuando yo aplico la regla de multiplicación, tendría que aplicar hasta aquí. Pero ahora, como conocemos que sucede esto, yo en vez de poner P, o intuimos que sucede esto, ¿no es cierto? Puedo yo poner en vez de P, B raya A, puedo poner PB. Y por lo tanto, este mismo producto me queda de esta forma. Ya. Ahora, justo este hecho ya de que P A intersección B, yo lo pueda hallar como PA por PB, justo ese hecho es lo que vamos a usar para, o esta situación más bien vamos a usar para definir la independencia entre dos eventos. Entonces nosotros vamos a terminar diciendo que, digamos, dos eventos son independientes en el caso de que la probabilidad de la intersección de esos eventos yo la puedo calcular multiplicando la probabilidad del primer evento por la probabilidad del segundo evento, ¿sí? Entonces, esto es poderoso, es un resultado, digamos, es una definición poderosa porque nos va a permitir calcular probabilidades, digamos, de eventos simplemente haciendo estos productos, ¿ya? Ahora, ¿por qué no usar esta definición intuitiva para definir, o esta noción intuitiva para definir lo que es una independencia entre dos eventos? ¿Y por qué digamos, más poderosa esta forma? ¿Por qué se elige esto? Pues, primero que nada, miren, aquí yo tengo un caso simétrico, digamos.
el hecho de que, miren, aquí yo estaba un chance obligado a decir que B es independiente de A, porque A no aportó nada a la información o a mis creencias, no modificó mis creencias acerca de lo que yo pensaba inicialmente de B. Ya, pero digamos aquí, yo puedo, como es conmutativa la intersección, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir que debido a esto, si yo tengo la probabilidad de B intersección A, esto sería igual a probabilidad de B por probabilidad de A. Entonces, como ustedes notan, el resultado que me va a dar de hacer P, de hallar la probabilidad de A intersección B, en el caso de que sean independientes, ¿no es cierto? Miren, nos va a dar lo mismo que la probabilidad de B intersección A, ¿sí? Me va a dar el mismo valor. Y entonces, digamos, el momento en el que yo pueda calcular tanto la probabilidad de A intersección B como la probabilidad de B intersección A, simplemente multiplicando, ¿sí? Entonces yo ya tengo que A y B son independientes. Es decir, esta definición es simétrica porque ahí ya me diría a través de esta definición simplemente que A y B son independientes entre sí y no simplemente como yo estaba aquí, digamos, atado a decir que B es independiente de A en este caso. ¿Ya? Además de eso, miren, bueno, miren esto de que sea simétrico justo implica esto, ¿no? De que yo puedo decir que A es independiente de B, simplemente. Sí, o sea, si yo yo hubiera partido de esto, hubiera llegado a este mismo resultado, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esto de aquí implica esto de acá, por lo tanto, esta definición de independencia se aplica tanto a B como a A, se diría, como les digo, que son independientes a secas esos dos, ¿no es cierto? Ya, ahora, finalmente se escoge esta, digamos, definición en vez de esta otra, o de esta y a la vez de esta, se elige esta simplemente porque miren las probabilidades condicionales tienen ¿cómo calculamos esto? Con un denominador, con una fracción donde en el denominador estaría el evento que condiciona al otro. Entonces, por ejemplo, yo cómo calcularía esta probabilidad, hiciera la probabilidad de B intersección A y le dividiría para la probabilidad de A. Recuerden el video de la probabilidad condicional. Entonces, como en el denominador va a estar A, yo tengo que, si yo uso esta definición junto con esta, sí yo tendría que hacer ciertas restricciones en el uso de esas definiciones. ¿Por qué? Porque tendría que restringir para los casos en los que la probabilidad de A tiene que ser distinto de cero. ¿Ya? Entonces, en este caso, no necesitamos, miren, como aquí no asoman nunca ni un solo denominador, digamos, no está implícito en ninguna de estas expresiones, entonces no se necesita que excluir a la probabilidad de alguno de los eventos igual a cero y entonces esta definición se puede aplicar incluso con la probabilidad de los eventos igual a cero. Listo. Ahora, miren, uno puede pensar que, o tener una idea gráfica de esta independencia de dos eventos, por ejemplo, el evento A y el evento B, tipo, pensando en algo como esto. Ya dicen, bueno, tal vez piensan que son independientes porque su intersección es vacía, ¿no? O alguna cuestión así. Entonces, ese mito, porque eso va a ser un mito, es lo que quiero derrumbar. ¿Ya? ¿En qué sentido? Miren, supónganse que tienen en efecto este espacio muestral y tienen el evento A y el evento B, y entonces y además de eso saben que la probabilidad de A es mayor que cero y la probabilidad de B es mayor que cero. Y la cuestión es que nosotros nos preguntamos si son independientes o no, ¿ya? Entonces, si son independientes del evento A y el evento B, se tiene que cumplir esta igualdad, ¿sí? Que lo de la izquierda tiene que ser igual a lo de la derecha. Ya, ahora fíjense, ¿qué pasa si yo quiero calcular la izquierda de esta expresión? Entonces yo debería calcular la probabilidad de A intersección B, pero como A es disjunto con B, la probabilidad de A intersección B me da cero. Por otro lado, miren qué pasa si yo quiero calcular el lado derecho, ¿ya? Entonces, del lado derecho tengo que multiplicar la probabilidad de A con la probabilidad de B, pero como esto es positivo y esto es positivo, su producto va a ser positivo. Entonces, esta igualdad no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque en el lado izquierdo tengo cero y en el lado derecho tengo algo mayor que cero. Entonces, lo de la izquierda no es lo mismo que lo de la derecha, si es que yo reemplazo esto en la izquierda y reemplazo este valor en la derecha. Por lo tanto, digamos, no se cumple la definición de independencia. Entonces, a pesar de que, miren, están estos disjuntos, ¿no es cierto? Como pudiéramos haber inicialmente pensado, por eso digo a pesar, ¿no es cierto? Eso no implica que, digamos, estos eventos sean independientes, ¿ya? La independencia tiene que ver con el grado de información que en este caso no nos aporta el conocer una evidencia, ¿sí?
Entonces, es independiente de mis creencias que están, digamos, registradas en mis probabilidades que les asigno a los eventos, es independiente esas creencias de cierto hecho que sucede. Entonces, digamos, yo digo que esos hechos o esos eventos en este caso serían independientes, ¿ya? En cuestiones de probabilidades, ¿ya? Ahora, miren, veamos si se cumple esta independencia con los complementos, ¿no? Como mencioné en alguna de las clases y también en una sesión de preguntas, ¿qué es el complemento de un conjunto? Pues es un conjunto, el complemento de un conjunto también es un conjunto, ¿ya? Entonces, el complemento es un conjunto que contiene todos los elementos que no están digamos, pónganse que yo pregunto acerca del complemento del conjunto B, ¿sí? Entonces, eso se notaría como B con una C arriba, que sería B complemento. Entonces, el B complemento es un conjunto que contiene todos los elementos que no están en B. Por lo tanto, B complemento, como mencioné en el video anterior, es la negación de B. Es todo lo que no es B, ¿sí? Entonces, miren, yo quiero saber si es que, por ejemplo, si es que A y B son independientes, si, también puedo afirmar que A y B complementos son independientes. Y pues sí, sí puedo afirmar. Entonces, cuando yo digo que A es independiente de B, digamos, me refiero a que es independiente a que B suceda y a que B no suceda, ¿sí? Entonces, si A es independiente de B, lo que se quiere decir es que A es independiente de que B suceda y que A es independiente de que B no suceda, ¿sí? Ya, entonces, ¿cómo podemos que no suceda B? Es, digamos, justo que suceda su complemento, ¿sí? Si sucede todo lo que no es B, entonces estamos en un estado de las cosas en el que B no está sucediendo, ¿sí? Ya. Entonces, miren, ¿cómo sería aquí la prueba de esto? Entonces, miren, fijémonos en el conjunto A, ¿no es cierto? Tenemos el conjunto A y aquí tenemos el conjunto B y nos fijamos en el conjunto A. Ahora, este conjunto A, yo lo puedo considerar como la unión de sector azul con este sector rojito, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo podría hablar de, por ejemplo, el sector rojito? El sector rojito es justo A intersección B, ¿sí? Y el sector azul, ¿cómo es? Miren, el sector azul, yo lo puedo ver como A intersección B complemento. ¿Por qué? Porque B complemento, imagínense, encierren por un momento su atención aquí, ¿ya? Digamos, y ahora, concéntrense en todo lo que está afuera de este sector. Todo lo que está fuera de ese sector, es decir, todo lo que está alrededor, ¿sí? Eso es el complemento de B. Entonces, todo lo que está fuera, ¿sí? Si yo le interseco a lo que está fuera de B, que es B complemento, si yo le interseco con A, entonces voy a obtener los puntos o digamos, en este caso, los segmentos espaciales, ¿ya? O las extensiones espaciales que comparten tanto el B complemento, que es todo lo que está fuera de B, junto con A. Y eso es justo este sector azul. Entonces, por eso este sector azul es A intersección B complemento, ¿sí? Ya. Ahora, el A es esta unión, ¿no es cierto?, del sector rojo con el sector azul. Listo. Ahora, supónganse que yo quiero sacar la probabilidad de A. Entonces, como, digamos, este sector azul con el sector rojo son disjuntos, entonces yo puedo aplicar, digamos, mi axioma de adición. Entonces, la probabilidad de A, si es que A es este conjunto, unión este conjunto, ya que este y este son disjuntos, entonces la probabilidad de A puedo expresarla como la probabilidad del primer conjunto más la probabilidad del otro conjunto, ¿sí? Recuerden, los tres axiomas solo son tres axiomas de probabilidad, ¿ya? Entonces este es el tercero que estoy aplicando. Ya. Y luego, ¿cómo vamos a lidiar, digamos, con la probabilidad de A, perdón, con esta probabilidad? Sumando de aquí, a su vez yo lo puedo expresar de esta forma. ¿Por qué? Porque miren, porque sabemos que A y B son independientes, ¿no es cierto? Es lo que estamos viendo. En caso de que A y B son independientes, yo puedo concluir que A y B complemento también son independientes, es lo que está diciendo esta oración aquí, ¿no es cierto? Ya, entonces, digamos, yo tengo justo que A y B son independientes, entonces como son independientes, esta intersección de aquí, la probabilidad de esta intersección yo la puedo expresar como este producto, ¿ya? Y luego tengo más esto de acá. Ahora fíjense, en el lado izquierdo tengo PA y en el lado derecho tengo este sumando y este otro sumando. ¿Qué es lo que yo quiero conocer? Esto es lo que yo quiero conocer, ¿no es cierto? Entonces lo que voy a hacer es despejar, como pasando este término al lado izquierdo. Entonces, digamos, escribiendo la ecuación que me quedaría leyéndola de derecha a izquierda, el primer elemento que me aparecería es esto, ¿no es cierto? Que es lo que yo le pongo acá. Y luego yo tendría este de aquí, que es este aquí, y luego este de acá, pero con signo cambiado al otro lado, es decir, este. Entonces,
Simplemente lo que estoy haciendo es pasar este de aquí al lado izquierdo, ¿no es cierto? Y leyendo la ecuación que me queda, ¿sí? Entonces, recuerden, aquí estaría PA, ¿no es cierto? Ya, entonces justo por eso me queda de esta manera. Ahora, yo aquí lo que voy a hacer es sacar factor común en la probabilidad de A, ¿no es cierto? Entonces me queda probabilidad de A por 1 menos la probabilidad de B de esta forma, ¿sí? Ahora, miren, lo que yo mencionaba antes, ¿sí? Si yo tengo un espacio muestral que tiene simplemente, que está partido por dos eventos, ¿sí? Como en este caso, como era cara y cruz, ¿sí? Entonces, digamos que B es que caiga cara. Entonces, yo les había dicho que la probabilidad de que caiga cruz era 1 menos la probabilidad de que caiga cara, ¿no es cierto? Ya, y justo la probabilidad de que caiga cruz es la probabilidad de un evento, del evento complemento del evento que caiga cara, ¿sí? Entonces, por eso, yo en este caso tengo que esto de aquí es lo mismo que esto de acá, ¿sí? Ya, entonces, digamos, aquí de nuevo pueden haber confusiones, por eso repito. Imagínense que este P de B es el P minúscula que yo tenía en esta diapositiva de aquí, ¿ya? Entonces, digamos, este P minúscula. En vez de ver aquí H, allá abajo tengo B, ¿sí? Entonces, digamos, la probabilidad del otro evento que se puede dar, ¿no es cierto? Simplemente es 1 menos P. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, igual acá, miren. Igual acá. No, acá. Ah, wow. ¿Dónde está? A ver, aguanten un ratito. Ajá, aquí. Sí, entonces, en pocas lo que estoy diciendo es que 1 menos la probabilidad de uno de los dos eventos que particionan mi conjunto muestral, ¿sí? Eso es la probabilidad del evento complementario al que está aquí, ¿ya? Entonces, supónganse que B es que caiga cara. ¿Cuál es el complemento de caiga cara? Que caiga cruz, ¿sí? Entonces, 1 menos la probabilidad de que caiga cara es la probabilidad de que caiga cruz. Y como yo escribo caiga cruz, pues que caiga cruz es todo lo que, el complemento de que caiga cara, ¿sí? Todo lo que no es que caiga cara de las dos opciones. Si no cae cara, entonces es cruz. Ya. Entonces, por eso nos queda de esta forma. ¿Y qué es lo que estoy haciendo con esto? Simplemente demostrando que si yo tengo la probabilidad de A intersección B complemento, yo la puedo expresar como la probabilidad de A por la probabilidad de B complemento. Entonces, ¿qué sucede? Que se está cumpliendo la definición de independencia. La probabilidad del primero intersección el segundo es la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo. Miren, es lo mismo que está pasando aquí. La probabilidad del primero intersección el segundo es la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo. Listo. Ya, ahora, ¿cómo nos preguntamos, se extienden estas cuestiones de independencia para las probabilidades condicionales? Y sí, miren, yo, según lo que estaba hablando acá, esto de aquí, quiero ver si se cumple para el caso condicional. ¿Qué sería el caso condicional? Que yo tenga aquí una barra y a la derecha algo, que yo tenga aquí una barra y a la derecha algo, yo tengo aquí una barra y a la derecha algo. ¿Cómo? De esta forma, miren. Entonces, digamos, esto sí se cumple. Digamos, sí vamos a poder definir de esta manera, digamos, la independencia de las probabilidades condicionales. Entonces, yo terminaría diciendo que la probabilidad del evento A dado C es independiente de la probabilidad del evento B dado C, si es que yo la probabilidad de A intersección B dado C puedo expresarla como este producto, ¿ya? Ahora, lo que nos gustaría pensar o ver es cuál es la relación, en efecto, que habría entre la probabilidad, la independencia entre dos eventos, la independencia entre dos probabilidades y la independencia entre dos probabilidades condicionales. Entonces, miren, aquí supónganse en este gráfico que justo el evento A es independiente del evento B, ¿sí? Y además que hay este evento C, ¿sí? Entonces, supónganse que ya sabemos por un lado que P de A es independiente de B, por ejemplo, ¿ya? Y nos preguntamos si es que PAC, ¿sí? Es independiente de PBC. Entonces, miren, PAC, nos preguntamos si es independiente de PBC. ¿Ya qué es PAC? Es, digamos, gráficamente, correspondería a que suceda todo lo que está aquí como en moradito, ¿ya? ¿En qué sentido? En que ya sabemos, digamos, PAC significa que se dio el evento C. Entonces, ya que sabemos que se dio el evento C, todo lo que forma parte de A, pero que esté dentro de C, sería
digamos, un evento que ocurriría, sería la ocurrencia del evento A, una vez que ya se dio C, ¿no es cierto? Y todo lo que está aquí dentro, ¿no es cierto? En esta parte moradita, en cambio correspondería a todos los eventos B que se dan o que podrían darse una vez que ya se dio C, ¿sí? Entonces, cuando yo me pregunto acerca de la probabilidad de AC, estoy preguntándome acerca de la probabilidad de que se dé todo, alguno de los elementos de este segmento moradito, ¿sí? Y cuando me pregunto acerca de alguno de los elementos, ¿no? Que se dé alguno de los elementos, o que se den otras palabras del evento moradito, eso es lo que quiero decir. Y la probabilidad de B dado C, en cambio, es la probabilidad de que se dé, digamos, este evento de acá moradito, o en otras palabras, que en el experimento se dé alguno de los resultados que están aquí encerrados en este lado moradito de B, ¿no es cierto? Ya, ahora la cuestión es que me pregunto si son independientes la probabilidad AC con la probabilidad BC, una vez que ya sabemos que la probabilidad de A y la probabilidad de B, una vez, perdón, que ya sabemos que A y B son eventos independientes, me pregunto que si el evento A dado C es independiente del evento B dado C. Entonces, la respuesta es no, porque fíjense que justo la probabilidad asignada al evento A dado C y la probabilidad asignada al evento B dado C, en este caso, este gráfico va a terminar siendo el mismo gráfico que está acá. ¿Por qué? Porque miren, estos dos no se intersecan, ¿no es cierto? Y sus probabilidades son positivas. Entonces, miren, en este caso, este segmento de aquí con este segmento de acá nos intersecan y yo sé que sus probabilidades, digamos, son positivas en el sentido de que hay al menos un elemento de aquí de A en C y hay al menos un elemento de B aquí en C, ¿no es cierto? De B que esté en C, y aquí hay al menos un elemento de A que se quedó en C, ¿sí? Entonces, el hecho de que, digamos, estos dos sean disjuntos y además que sabemos que la probabilidad de A y la probabilidad de B, digamos, son positivas, harían que, digamos, a pesar de que el evento A y el evento B son independientes, el evento A dado C y el evento B dado C no van a ser independientes, ¿sí? Ya, entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de eso? Que, digamos, independencia de dos eventos no significa, no implica independencia condicional, ¿sí? Ya. Ahora vamos con la independencia de una colección o un conjunto de eventos, ¿sí? Entonces, miren, a mí me gustaría decir, por ejemplo, que si yo tengo eventos A1, A2, A3, A4, A4, así, etcétera, ¿no es cierto? Quisiera saber, extender mi noción de independencia entre dos eventos a todos estos otros eventos, ¿sí? Entonces, una forma de hacerlo sería pensando como antes, ¿no? O sea, independencia de eventos significaría que la probabilidad asignada a un evento, la probabilidad incondicionada asignada a un evento, va a ser la misma probabilidad de ese evento, pero ya condicionada, dado que se dio otro evento, ¿no es cierto? Si pasa eso, significa que el hecho, la evidencia de ese otro evento, de que sucedió ese otro evento, no influyó en nada en la probabilidad o en mis creencias acerca de lo que va a pasar con respecto al primer evento, ¿no es cierto? Entonces, en otras palabras, si yo quiero saber la probabilidad de A3, y yo puedo decir que la probabilidad del evento A3 es la incondicionada, es la misma que la probabilidad de A3, dado que se dio el evento A1 y el evento A2. Eso quiere decir que el hecho de que sucedió A1 y A2 no me entregó ninguna información para modificar mi probabilidad A3. Por lo tanto, esto de aquí es la misma probabilidad A3, ¿sí? A pesar de que se dio o que yo conozca que se dio A1 o A2, sigue siendo la misma probabilidad A3, por lo tanto A3 sería independiente de que se dé A1 y A2 simultáneamente, ¿no es cierto? Entonces, digamos, yo puedo, y de hecho puedo, tengo una intuición de que al generalizar esto sucedería, ¿sí? De la misma forma que se hizo antes, nosotros podemos usar la regla, ¿no es cierto?, de la multiplicación para generalizar y obtener una definición de generalizar, digamos, la regla de la multiplicación usada aquí. Cuando nosotros usamos la definición, ¿no es cierto? Miren, o llegamos a la definición de independencia de eventos, usamos en esta parte la regla de la multiplicación. Si extendemos esto,
lo que nos damos cuenta es que vamos a llegar a esta misma definición, ¿sí? Entonces vamos a tomar esto como la definición de que tanto el A1 como el A2 hasta el AN son independientes. ¿Cuándo yo puedo decir que son independientes? ¿Sí? Extendiendo, digamos, basándonos en esta idea, extendiendo con la regla de multiplicación, se llega a esta expresión, ¿cierto? Y esta expresión ya sería la que decimos, bueno, esta va a decirnos si es que todos los elementos que van desde A1 hasta N son independientes, ¿sí? Entonces, digamos, el evento ahí, con el AJ, con el AK, con el AR y hasta el AM, por ejemplo, son independientes si la probabilidad de su intersección es lo mismo que el producto de sus probabilidades individuales, es decir, el producto de PAI por el producto de por PAJ y así, ¿no es cierto? Tal como se ve aquí. Ya. Ahora, esto de que, digamos, son independientes, ¿tendrá algo que ver con que sean independientes 2 a 2 o será lo mismo? Entonces, eso es lo que nos vamos a preguntar, ¿sí? Entonces, miren, ¿cuándo decimos que hay independencia 2 a 2? Porque cuando tomamos dos eventos, ¿sí? Y aplicamos esta definición y vemos si se cumple con la definición. Entonces, yo hago la probabilidad de A1 de estos dos eventos, en este caso A1 y A2, de intersección A2, y si yo puedo expresar a esta probabilidad como el producto de la probabilidad A1 por la probabilidad A2, entonces yo diría que estos dos eventos A1 y A2 son independientes. Entonces lo mismo pasaría con el A1 y el A3, el A2 y el A3. Si es que pasa esto, entonces yo diría que el A1, el A2 y el A3 son independientes 2 a 2, ¿sí? Ahora me pregunto si es que el A1, el A2 y el A3 son independientes a secas, no si son independientes 2 a 2. Entonces, para verlo, vamos a analizar este problema, ¿sí? ¿A qué me refiero con que sean independientes a secas? A que si yo hago esto de aquí, ¿sí? La probabilidad de A1, A2, A3, intersección de todos estos, ¿no es cierto? Yo la puedo expresar como la probabilidad de A1, A2 y A3, como se ve aquí. Entonces yo podría decir que el A1, el A2 y el A3 son independientes a secas, ¿sí? Ya. Entonces, veamos si es que el hecho de que sean independientes 2 a 2 me permite tener esta independencia seca. Es decir, si es que sucede esto, veamos si es que implica que va a suceder esto. En pocas. Lo que está aquí en negrito, si es que sucede esto, vamos a ver si implica que suceda lo que está acá en rojito, ¿ya? Ahora, entonces, para esto lo que vamos a hacer es analizar el evento donde lanzamos dos monedas, ¿sí? Entonces vamos a lanzar estas dos monedas y estas monedas, digamos, tienen probabilidad de que caiga cara un medio y de que caiga cruz un medio, ¿no es cierto? Esa es la probabilidad de que caiga cara o cruz de una moneda es un medio, y la probabilidad de que caiga cara o que caiga cruz de la otra moneda también va a ser un medio, respectivamente, ¿sí? Entonces, esto de fair o justo, sí quiere decir eso, ¿ya? Que está, la probabilidad de que caiga va a ser la misma que de caiga cruz en cada moneda. Listo. Entonces vamos a llamar como H1 al evento de que la primera moneda de las dos salga cara, ¿sí? Y digamos, vamos a llamarle H2 al evento donde, digamos, de las dos lanzadas, la segunda sea, de las dos monedas lanzadas, la segunda registre cara, ¿sí? Ya. Entonces, ¿cuál es mi, digamos, espacio muestral? Mi espacio muestral va a estar, digamos, reflejado en este gráfico, donde cada evento van a ser, va a registrar, cada resultado va a registrar dos valores, o dos, en este caso, letras, ¿no es cierto? Que va a ser si es que dio cara o dio la primera moneda o cruz la primera moneda, o si es que dio cara o cruz la segunda moneda. De manera que va a haber un caso de cuando yo lanzo las dos monedas, digamos que las lanzo simultáneamente, habrá un caso en el que me da cara a cara. Otro caso en el que al lanzarlas de las dos simultáneamente, por ejemplo, me da, digamos, cara y cruz. Luego, la primera puede también darme cruz y la segunda cara, o las dos al lanzarlas me dan cruz, ¿cierto? Entonces, eso sería mi espacio muestral. Si cada elemento de mi espacio muestral sería estos que están aquí, HH, HT, TH y TT, son los elementos de mi espacio muestral, los posibles resultados que puedo tener, ¿no es cierto? Los posibles resultados pueden ser, digamos, cadenas de números o cadenas de letras, como en este caso, ¿no es cierto? O secuencias, si ustedes quieren verlo así, ¿no? De números o de letras. Como en este caso, el experimento es lanzar dos monedas, entonces cada resultado sería
viene a estar registrado por dos piezas de información. ¿Cuánto sale la una moneda? Perdón, ¿qué sale la una moneda y qué sale en la otra moneda? ¿No es cierto? Entonces, este par de aquí corresponde a un elemento del espacio muestral, ¿ya? Ahora, ¿dónde yo identifico el evento? Fíjense, no hablo de elementos, sino el evento de este H1. El evento H1 vendría a ser todo lo que está en rojo, ¿sí? Aquí encerrado. ¿Por qué? Porque todo lo que está en rojo es el subconjunto, o sea, el evento del espacio muestral, tal que, digamos, la primera moneda me dio cara. Miren, la primera moneda aquí me dio cara y la primera moneda aquí me dio cara, ¿sí? Mientras que el evento H2, en este caso, viene a ser o comprende todos los elementos de mi espacio muestral que tengan en la segunda moneda, que la segunda moneda me haya dado cara. Entonces, eso es este de aquí con este de acá. Esos dos elementos son tales que en mi espacio muestral la segunda moneda me dio cara. Entonces, de mi espacio muestral, el evento H sub 2 viene a ser todo lo que está aquí en verde, ¿sí? Ya, ahora, imaginémonos un tercer evento y este evento tercero es que los dos lanzamientos me den el mismo resultado, ¿sí? Entonces, en mi espacio muestral, ¿qué resultados tienen, digamos, en las dos monedas, ¿sí? Son tales que, o sea, ¿cuáles resultados de lanzar las dos monedas son tales que las dos monedas me dan el mismo, o cara o me dan cruz? Justo aquí y acá. Entonces, mi evento C viene a ser todo lo que está aquí en azul, en este conjunto de aquí, azul, ¿ya? Ahora, solo quiero ver si está grabando. Sí, ya. Sigo hablando, ¿ya? Entonces, ahora, la cuestión es que, supónganse que yo quiero averiguar, ¿no es cierto? Esto, ¿no? H1 intersección C. ¿Para ver qué? Para ver si es que, digamos, son independientes 2 a 2, en el sentido de que quiero saber si es que H1 y C son independientes y por un razonamiento similar yo podría ver si es que son independientes también H2 con C y si también son independientes H1 con H2, ¿ya? Entonces, la cuestión es que, pues sí, vamos a asumir que justo, bueno, no más que asumir, vamos a contar más bien cuáles son las probabilidades, ¿no es cierto? Entonces, miren, la probabilidad de H1 intersección C, ¿qué es? Yo puedo ver aquí, ¿cuál es cuál es el conjunto H1 intersección C? Eso es lo que voy a ver. El H1 es esto rojo, el C es el azul, ¿sí? La intersección es el elemento que comparten juntos y ese elemento es el que está aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que se dé ese elemento? Pues en este caso es un cuarto, ¿ya? ¿Qué he hecho aquí para repartir las probabilidades? ¿Ya? Porque aquí hay un modelo de probabilidad implícito. La forma en la que están repartidas las probabilidades aquí es tal que se les llama, digamos, distribución uniforme, en el sentido de que, digamos, nuestros elementos unitarios o los conjuntos unitarios de nuestro espacio muestral, esos conjuntos unitarios son conjuntos que solo tienen un elemento, entonces un elemento en este caso es del HH, el otro elemento es del HT, el otro elemento TH y el otro elemento TT. Ya, de estos 4 elementos, yo digo que son equiprobables, ¿no es cierto? Entonces, como hay la totalidad del espacio muestral, tiene una probabilidad de 1, entonces si yo tengo 4 elementos unitarios, 4 eventos unitarios, entonces yo quiero repartir a esos eventos unitarios igual probabilidad, entonces va a tener un cuarto, un cuarto, un cuarto. Y a eso, digamos, cuando considero eso, digo que yo estoy considerando una distribución uniforme. Cuando yo distribuyo, cuando yo asigno iguales probabilidades a cada uno de los eventos unitarios, ¿ya? Entonces, por eso que de este resultado va a ser un cuarto, este resultado un cuarto, este resultado un cuarto, un cuarto. Y ahora yo ya puedo saber que la probabilidad de HI intersección C, es un cuarto, ¿sí? Ahora miren, ¿cuál es la probabilidad de HI intersección H2? Eso también me va a dar un cuarto. Miren, ¿por qué? Porque el HI es todo esto y el H2 es todo esto. La intersección de lo rojo con lo verde, pues otra vez me deja este elemento que está aquí, el HH, y esa probabilidad es un cuarto. Ya, ahora, por otro lado, miren, ¿qué pasa si yo quiero calcular? O sea, por un lado estoy viendo que la probabilidad de H1 intersección C, ¿cierto? Y ahora lo que voy a hacer es, ya no se fijen en esta parte de la igualdad ahorita, ¿ya?
Entonces, yo ya sé que la probabilidad de H1 intersección C me da un cuarto, ¿no es cierto? Ya, ahora yo quiero saber a qué es igual la probabilidad de H1 por la probabilidad de C. ¿Por qué? Porque estoy viendo en mi definición estoy tratando de ver si se cumple mi definición de independencia. Entonces, estoy haciendo, por un lado, la probabilidad de la intersección de los eventos que me interesan y por otro lado voy a hacer el producto de las probabilidades de los eventos que me interesan y ver si es que esto de aquí, la probabilidad de la intersección, es lo mismo que la probabilidad de este producto. Eso es lo que voy a comprobar. Si sucede eso, entonces yo puedo decir que esos eventos son independientes. Entonces yo podría decir que H1 intersección, ¿qué digo? Y C son independientes si esta probabilidad de aquí es lo mismo que esta probabilidad de acá. Entonces, por un lado, sabemos que esta probabilidad de aquí sí me da en efecto un cuarto y ahora la probabilidad de acá, ¿cuánto es? Entonces yo sí puedo calcular eso. ¿Por qué? Porque sé que la probabilidad de H1, miren, es la probabilidad de que se dé lo rojo. Entonces, la probabilidad de que se dé lo rojo en este caso va a ser la probabilidad de este evento más la probabilidad de este evento, es decir, en este caso, un cuarto, más de un cuarto son 2 cuartos, eso es, en pocas es un medio, ¿no es cierto? Perdón, no, un cuarto más de un cuarto. En este caso, perdón, un ratito, déjenme. En esta cuestión, sí. Mm, ya, entonces miren, sí, está bien, está bien. La probabilidad de H1 va a ser, miren, la probabilidad de que se den estos eventos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles eventos? Los que están, perdón, estos HH y HT, estos elementos, ¿no es cierto? Que son los elementos que forman parte del evento H1, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que se dé lo rojo? Es la probabilidad de esta cosita de aquí más la probabilidad de esta cosita de acá. ¿Sí? Otra vez, ¿qué estoy usando aquí? Estoy usando el axioma 3, el axioma de aditividad de las probabilidades, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque miren, todo el conjunto, H1, ¿sí? Yo lo puedo encontrar uniendo el conjunto HH con el conjunto HT. ¿Sí? Si es que a HH le meto en un conjunto y si a HT le meto en un conjunto. Por lo que la probabilidad de todo el H1 va a ser la probabilidad de un conjunto más la probabilidad del otro conjunto. Entonces, digamos, la probabilidad de H1 va a ser la probabilidad de HH más la probabilidad de HT. Entonces, la probabilidad de H1 en este caso va a ser un cuarto más un cuarto, eso nos da un medio, que es el primer un medio que vemos aquí. Ya, ahora con C, veamos cuál es la probabilidad de C. C tiene un caso parecido, miren, aquí abarca 2 elementos donde cada elemento tiene un cuarto y un cuarto. Entonces la probabilidad de todo el conjunto va a ser la suma de las probabilidades de cada uno de estos elementos. Aquí estoy haciendo un abuso del lenguaje cuando digo la probabilidad de los elementos, porque recuerden que no les asignamos probabilidades a los elementos, sino al conjunto unitario que contiene esos elementos. Entonces cuando yo quiero decir que aplico o considero la probabilidad de los elementos, estoy en realidad refiriéndome a que estoy asignándole una probabilidad a un conjunto que tiene ese elemento y únicamente ese elemento. Listo. Entonces, como ya quedamos de aquí en adelante, ¿no es cierto? Que se va a hablar así, entonces ya no voy a volver a repetir eso o a clarificar esa información. Entonces, la probabilidad del evento C en este caso es un cuarto más un cuarto y eso es 2 cuartos, por lo tanto es un medio. Entonces, un medio que está acá corresponde a la probabilidad de C, ¿no es cierto? Entonces, la probabilidad de H1 por la probabilidad de C es un medio por un medio y esto me da un cuarto. Entonces, ¿qué es lo que he notado? Que H1 y C son independientes. ¿Por qué? Porque por un lado esta probabilidad de esta intersección me da un cuarto y por lo tanto esta probabilidad, este producto de probabilidades también me da un cuarto. Y digamos, esto es lo de la izquierda de la igualdad, esto es lo de la derecha de la igualdad que se debe cumplir y que tienen que ser iguales en el caso de que tenemos 2 eventos que son independientes entre sí. Listo. Entonces, yo podría decir que H1 y C son independientes entre sí. Si yo hago lo mismo para H2, me va a salir de H2 con C, también me va a salir esto, ¿no? Que son independientes entre sí. Ya. Y fíjense que si yo hago entre H1 y H2, también me sale que son independientes entre sí, porque miren, su intersección da también un cuarto. Y si es que yo multiplico la probabilidad de H1 por la probabilidad de H2, también me va a dar un cuarto. ¿Cómo sé eso? Pues miren, porque la probabilidad de H1 ya sé que es un medio y la probabilidad de H2, miren, también va a ser un medio. ¿Por qué? Porque es un cuarto más un cuarto y esto me da 2 cuartos y eso es un medio. Si yo multiplico la probabilidad de H1 y aquí en vez de C pongo H2, yo tendría que esta probabilidad es un medio y yo tendría que la probabilidad de acá también es un medio, por lo tanto, la probabilidad de H1 por la probabilidad de H2 también me va a dar un cuarto, lo que me demostraría que H1 es independiente de C.
que H2 es independiente de C y que H1 y H2 son independientes entre sí. Entonces se tiene una independencia 2 a 2 tal como aquí. Miren, solo que, digamos, en el caso que estoy haciendo acá, el elemento A1, lo que toma el rol del elemento A1 es el H1. Lo que toma el rol del elemento A2 en esta parte es el H2 acá abajo en este ejemplo. Y lo que toma el rol del elemento A3 en esta parte de acá sería el evento C, ¿ya? Entonces yo puedo decir que son independientes 2 a 2, pero eso me permitiría a mí terminar diciendo que entonces son independientes a secas. Entonces, para yo poder hacer eso, tendría que, por un lado, calcular esta probabilidad de la intersección de estos tres eventos y, es decir, ver la izquierda de esta ecuación, calcularla. Luego voy a calcular la derecha de esta ecuación y ver si son iguales esos números. Si es que no son iguales, entonces no puedo decir que son independientes A1, A2 y A3 a secas. Este a secas es un modismo lingüístico que estoy usando para decir que independientes y nada más, punto, ¿sí? Mientras que aquí es independientes 2 a 2, ¿sí? Ya, entonces, en este caso, esta intersección de aquí, ¿cuál es? Miren, entonces voy a ver. Tengo que ver cuál es el conjunto que resulta de hacer la intersección del conjunto H1 con el H2 con el C. Entonces, ¿cuál será ese conjunto? Entonces, aquí tengo el conjunto H1, aquí tengo el conjunto H2 y aquí tengo el C. La intersección es el elemento o los elementos compartan estos tres conjuntos, ¿no es cierto? Y ese es simplemente el elemento que está aquí, HH. Por lo tanto, la probabilidad de la intersección sería la probabilidad de HH, ¿no es cierto? De la intersección mencionada, ¿cuál? Esta de aquí. La probabilidad de esta intersección sería la probabilidad de HH, es lo que dice acá, y en ese caso esa probabilidad es un cuarto. Entonces, por un lado, estoy calculando que esto, el lado izquierdo de esta igualdad, me da un cuarto cuando A1, A2 y A3 son respectivamente H1, H2 y C, ¿sí? Ya. Y ahora voy a calcular el lado derecho. Entonces, para calcular el lado derecho tengo que hacer la probabilidad de H1 por la probabilidad de H2, ¿no es cierto? Por la probabilidad de C, ¿sí? Entonces, veamos el lado derecho de esa ecuación. Entonces, probabilidad H1, probabilidad H2, probabilidad de C. Ya, ¿a qué es igual eso? Entonces, miren, ya sabemos que la probabilidad de H1, por lo que habíamos mencionado antes, es un medio. La probabilidad de C, por lo que habíamos mencionado antes, es un medio. La probabilidad de H2, por lo que había mencionado antes, también es un medio. Si no, cuenten, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la probabilidad de H2, ¿no es cierto? Sería la probabilidad de que de esto más la probabilidad que de esto. Entonces, por lo tanto, la probabilidad de H2 es simplemente 2/4, o sea, un medio. Entonces, yo tengo que la probabilidad de H1, H2 y C es un medio, más este sería un medio, aquí tendría por un medio, aquí tendría por un medio, y eso me da el valor 1/8. Entonces, el lado derecho de esta igualdad me da 1/8, mientras que el lado izquierdo de esta igualdad me da 1/4, por lo tanto, lo de la izquierda no es lo mismo que lo de la derecha, por lo tanto, no se cumple esto de aquí, que es mi criterio, fíjense, mi criterio o mi definición de que todos estos elementos entre sí son independientes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que justo H1, H2 y C son independientes 2 a 2, pero no son independientes a secas. Listo. Eso es con respecto a, digamos, conteo, ya lo que vamos a ver, perdón, de independencia, ¿no es cierto? Lo que nos va a ser más relevante en independencia. Ahora, lo que vamos a ver es conteo, ¿sí? Para contar, o por qué va a ser importante contar. Entonces, muchas veces nosotros vamos a poder calcular justo vamos nosotros a poder calcular probabilidades simplemente contando. Por eso vamos a tenemos aquí una sección dedicada únicamente al conteo, ¿sí? Entonces, miren, bueno, aquí vamos, sí, justo a revisar permutaciones, combinaciones, particiones, vamos a revisar la probabilidad binomial y cachar el número de particiones que se pueden hacer o subconjuntos que se pueden hacer, ¿ya? En ese sentido, miren, yo sé que el Julio Profe es recontra famoso, y yo pienso que está muy bien para cuando uno está en la secundaria, no sé, y trata de estudiar de ahí, ¿ya? Pueden, digamos, ver el video de Julio Profe de permutaciones y combinaciones si es que no les queda algo claro de lo que les voy a explicar aquí. Pero yo sugiero que, digamos, ya en la universidad suban el nivel de aprendizaje y de profundidad y no solamente basta con que tengan claro paso a paso las intrincaciones algebraicas que tiene el hecho de pasar de una expresión matemática a otra, justo como lo hace explícito y de una excelente forma
Julio, profe, sino que vayan como un chance más profundo. Y eso lo pueden encontrar, por ejemplo, como les menciono, mirando los cursos del MIT, en este caso el Open Course de Introduction to Probability. Listo. De hecho, las diapositivas que estoy usando son las de esa persona, la del profe que está ahí hablando, ¿ya? Entonces, ya, ¿por qué nos va a servir contar para poder nosotros hallar probabilidades de eventos? Entonces, primero vamos a asumir que nuestro conjunto muestral, es decir, el conjunto que tiene todos los posibles resultados, ¿sí? Miren, cada uno de estos puntos son un resultado. Sí, estos son puntos en un plano y yo quiero caracterizar los puntos de este plano con dos coordenadas. Este punto, que es un elemento del espacio muestral, puede tener o estar caracterizado o notado o, digamos, podemos referirnos a él, digamos, usando dos números o dos símbolos, ¿sí? Entonces, no importa que yo necesite dos símbolos para hablar de que tengo un solo resultado, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, primero quiero aclarar eso, ¿ya? Entonces, ahora que ya decimos, bueno, aceptamos cada uno de estos puntos va a ser un resultado de un experimento, ¿no es cierto? Yo quiero hallar ahí o encierro o considero un subconjunto al que llamamos evento. Entonces, en este caso va a ser el evento A. Si yo tengo, miren, una ley de distribución uniforme, si aquí el punto es esto, de ya uniforme, significa que cada uno de estos eventos unitarios, ¿sí? Cada uno de estos puntitos están asignados, digamos, la misma probabilidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo asigno la misma probabilidad a cada uno de estos elementos? Si tengo n elementos. Entonces, yo sé que la totalidad de la probabilidad, ¿sí? Es 1. Entonces, esa probabilidad 1, ¿sí? La probabilidad de que se dé cualquiera de estos eventos va a ser 1 porque esto es el conjunto que abarca la completitud de todas las posibilidades de que se den resultados, ¿sí? Entonces, que se dé un elemento del espacio muestral va a ser 1, que se dé alguno, ¿sí? No puede ser que no se den los elementos que están encerrados en A y por lo tanto yo no tendría derecho a decir que está ocurriendo A. Pero al hacer un experimento me va a dar alguno de los resultados que están en el espacio muestral y por eso decimos que la probabilidad del espacio muestral es 1, ¿no es cierto? Entonces, la forma de repartir de manera equitativa, ¿no es cierto? La probabilidad del evento, digamos, del espacio muestral, que es 1, para n elementos, va a ser simplemente ese 1 dividido para los n elementos. De manera que cuando yo sume la probabilidad individual de cada uno de estos elementos, la totalidad me dé 1, que es justo algo que cumpliría con mi axioma de aditividad y con el axioma de que me dice que la probabilidad de mi espacio muestral es 1, ¿no es cierto? Ya, entonces, listo. ¿Qué quiere decir que yo tengo una ley de distribución uniforme? Otra vez que yo voy a cada elemento unitario, es decir, gráficamente a cada uno de estos puntitos, asignarles una probabilidad, en este caso la misma, y como asigno la misma, esta sería 1 sobre n, ¿sí? Ya, de manera que si yo sumo esto n veces, entonces me da la probabilidad 1, que es la probabilidad de todo el evento. Listo. Ya, entonces ahora la cuestión es que si es así, y yo tengo aquí un evento K, que digo un evento A, ¿sí? Yo lo que debería hacer es, digamos, por ejemplo, en este caso particular es sumar, ¿no es cierto? La probabilidad de este elemento, más la probabilidad de este elemento, más la probabilidad de este elemento, más la probabilidad de este elemento, para conocer la probabilidad de A. ¿Por qué? Otra vez, aquí está el axioma de aditividad. ¿Por qué? Porque todo el conjunto A es la unión del conjunto que contiene este elemento, más del conjunto que contiene este elemento, más del conjunto que tiene este elemento, más del conjunto que tiene este elemento. Por lo tanto, la probabilidad de A es la probabilidad de esas uniones. Y la probabilidad de esas uniones van a ser igual a la probabilidad de este, más la probabilidad de este, más la probabilidad de este, más la probabilidad de este. Por lo tanto, la probabilidad del evento A va a ser simplemente, la puedo obtener, digamos, aquí. Supónganse como hay 4 elementos dentro de A, ¿no es cierto? Entonces, yo sumaría 4 veces esta probabilidad asignada a cada uno de estos elementos. Entonces, 1 sobre n, 2 sobre n, 3 sobre n, 4 sobre n, ¿sí? Entonces, miren, en este caso, A en general tiene K elementos, no solamente 4, ¿sí? Puede tener cualquier número ya llamado K. Puede tener algunos valores, algunos elementos aquí distribuidos, y el número de esos elementos que contenga el conjunto A le vamos a llamar K, ¿sí? Y lo que nos damos cuenta es que, miren, yo tengo que sumar
la probabilidad asignada a cada uno de estos elementos K veces. Por lo tanto, la probabilidad de elemento A va a ser K sobre N, ¿sí? Y esto, en otras palabras, me dice que la probabilidad de un evento, ¿sí? Cuando la distribución es uniforme, yo la puedo calcular como contando el número de elementos que están en A y dividiéndole para el número de elementos que está en mi espacio muestral de esta forma, ¿sí? De esta forma, K sobre N, ¿sí? Ya, justo. Cada elemento tiene una, otra vez, probabilidad 1 sobre N. Si en A hay K elementos, entonces, y yo sumo esos K elementos, la probabilidad de esos K elementos, voy a tener K sobre N, ¿cierto? La probabilidad de todo el evento A. Eso es lo que estoy diciendo aquí, K sobre N. Y la cuestión es que esto se puede obtener dividiendo, o el K sobre N, digamos, es una fracción que se la puede obtener si yo pongo en el numerador el número de elementos que forman parte del evento A y les divido para el número de elementos del espacio muestral, ¿sí? Ya. Entonces, número de elementos del evento dividido para el número total de elementos del espacio muestral, ¿sí? Eso me da la probabilidad del evento A o del evento que yo estoy considerando, siempre y cuando la distribución sea uniforme. Y otra vez, ¿qué significa eso? Que cada uno de los eventos unitarios tenga, en este caso, la misma probabilidad. Listo. Entonces, como ven, aquí yo tengo que contar el número de elementos en un subconjunto del espacio muestral y tengo que contar el número de elementos de mi muestra. Entonces, por eso, para mí, necesito una forma de contar, porque a veces contar es fácil, pero otras veces, digamos, puede hacerse, digamos, turbio y necesitamos como truquitos, ¿ya? Listo. Entonces, digamos, para esto vamos a examinar primero un principio básico de conteo, ¿sí? Entonces, imagínense que tienen 4 camisetas y 3 corbatas, ¿ya? No piensen que tienen todavía, no miren esto de 2 chaquetas o casacas, le dicen en Cuenca, no sé, o sacos, como sea, ¿ya? Entonces, por lo pronto piensen que simplemente quieren ver cuál es el conjunto posible de atuendos que pueden ustedes generar con 4 camisetas y 3 corbatas. Entonces, digamos, para eso podemos fijarnos en un gráfico como este, ¿ya? Entonces, al inicio tengo 4 opciones, ¿ya? O tomar, digamos, una camiseta, o la otra, o la otra, o la otra, ¿ya? Pero por cada camiseta que yo escoja, tengo en cambio otras 3 opciones. Tengo la opción de que esta camiseta esté combinada con la corbata 1, o camisa, no sé, que esta misma camisa esté combinada con la corbata 2, o que esta misma camisa esté combinada con la corbata 3. Entonces, por lo pronto, ahí ya tengo, ahí, en este suceso, digamos, cuando yo describo esto, tengo 3 posibles opciones, ¿no es cierto? Una de las camisetas con 3 corbatas, ¿sí? Luego voy a tener que, como tengo 4 camisetas, entonces para la segunda camiseta tengo otras 3 opciones también de corbatas. Combinar la segunda con la primera corbata, la segunda con la segunda corbata, la segunda con la tercera corbata, ¿no es cierto? Y así con cada una de las camisetas, ¿no es cierto? Entonces, cada una de estas, miren, el camiseta con 3 corbatas, me abre, digamos, al inicio la primera camiseta tiene 3, puedo generar 3 outfits 3 atuendos o 3, digamos, sí, posibles formas de combinar la primera camiseta con las 3 corbatas, ¿no es cierto? Luego con la otra va a pasar lo mismo, con la otra camiseta va a pasar lo mismo, con la otra camiseta va a pasar lo mismo. Por lo tanto, ¿cuántas posibles combinaciones yo puedo hacer de entre 4 camisetas y 3 corbatas? Pues va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no es cierto? Es decir, van a ser, cada una de estas camisetas tiene 3 posibles corbatas o combinaciones con corbatas, entonces como tengo 4 camisetas, yo multiplico 4 por 3 y eso me da 12, ¿sí? Si es que ahora sí le añado a mi atuendo, digamos, o a mis combinaciones de ropa 2 sacos, entonces yo tendría que multiplicar para saber el número posible de combinaciones que yo puedo hacer de ropa, lo que podría hacer es multiplicar, digamos, 4 por 3 por 2, porque por cada camiseta yo puedo ponerme 3, hacer 3 combinaciones con corbatas, y por cada una de estas corbatas puedo hacer 2 combinaciones de chompa, ¿no es cierto? Entonces, si yo cuento al final estas puntitas, esto va a ser el número de opciones o de atuendos que voy a tener. Miren, este de aquí corresponde a un atuendo, el que yo tomo la primera camiseta con la primera corbata, con el primer saco, ¿sí?
esta puntita de acá es cuando yo tomo la primera camiseta con la primera corbata con con el segundo saco, ¿sí? Ya, por ejemplo, esta rama de aquí, correspondería a que si yo tomo la tercera camiseta, ¿sí? Yo tomo la primera corbata y yo tomo, por ejemplo, el segundo saco, ¿sí? Entonces, todas estas son posibles combinaciones. ¿Cuántas de estas puntitas hay? Hay 24. ¿Cómo se obtendrían las 24? Multiplicando 4 por 3 por 2, entonces eso me da 24, ¿sí? Ya, entonces el número posible de atuendos que ustedes pueden generar en este caso, pues serían 24. ¿Cómo estoy contando aquí? Voy a extraer, digamos, del truco de contar que estoy usando acá. Ya, el truco que estoy usando es simplemente, digamos, dividir. Lo que estoy pensando es que quiero construir un objeto. En este caso, el objeto es un atuendo. De estos atuendos hay posibles atuendos que yo puedo generar, ¿no es cierto? Entonces yo quiero contar cuántos posibles atuendos o cuántos posibles objetos en general quiero generar. Ahora, ¿cómo voy generando estos objetos? Yo, bien, lo que voy a hacer es dividir la generación de este objeto en distintos pasos. Sí, y en cada paso yo tengo distintas opciones. Miren, aquí los pasos digamos, las fases, ¿no es cierto? Sería escoger una camiseta, luego la segunda fase es escoger las corbatas, luego la tercera fase es escoger los sacos. Entonces, digamos, y lo que me doy cuenta es que cada fase tiene chances, ¿no? Tienen posibilidades. Entonces, la primera fase yo tengo 4 posibilidades, en la segunda fase tengo 3 posibilidades de elegir y en la tercera fase tengo 2 posibilidades de elegir en este caso concreto, ¿no es cierto? Y lo único que hice fue multiplicar las posibilidades de elegir en la primera fase por las posibilidades de elegir en la segunda fase, por las posibilidades de elegir en la tercera fase. En pocas, el número de chances de elegir por fase se va a llamar n sub i, donde i es la fase, ¿sí? Entonces, si hay n fases, entonces yo voy a multiplicar el número de chances en la primera fase por el número de chances de elegir en la segunda fase y así hasta llegar al número de chances que yo tengo para elegir en la última fase, que sería la fase REsima en este caso, ¿sí? Entonces, esto se le conoce como el principio básico de conteo, ¿sí? Otra vez el principio básico de conteo concibe que ustedes van a construir un objeto y para la construcción de este objeto lo van a hacer en distintas fases y en cada fase ustedes tienen distintas posibilidades de elegir qué hacer, ¿no es cierto? Entonces, cuántos posibles objetos yo puedo generar va a ser igual al número de chances o posibilidades que tienen de escoger en la primera fase, por los chances en la segunda fase, por los chances en la tercera fase y así. Listo, entonces apliquemos este principio, ¿ya? Imagínense que ustedes tienen, digamos, una placa que está hecha, digamos, lo van a considerar una placa que está hecha con 2 letras al inicio y seguida de 3 dígitos, tipo, por ejemplo, PQ123, ¿ya? Entonces yo lo que me pregunto es cuántos objetos de esta forma puedo generar, cuántas placas, cuántos números de placas puedo generar con estas restricciones. ¿Cuáles? Que tengan 2 letras al inicio y 3 dígitos, 3 números después de estas 2 letras, ¿no es cierto? Entonces, digamos, ¿cómo yo cuento las posibles números de placas que puedo generar? Pues considero que mi número de placa es del objeto que quiero construir. Si el número de placas del objeto que quiero construir lo divido en fases, ¿cómo voy a construir el número de placa? Bueno, primero pongo una letra, luego después voy a poner a otra letra, luego después voy a poner un número, en la siguiente fase pongo otro número y en la siguiente fase pongo otro número. Ya, así puedo construir, digamos, una secuencia de 2 letras y 3 números, ¿no es cierto? Ya, ¿cuántas de esas puedo producir? Entonces, eso depende. Digamos, en la primera fase, ¿cuántos chances tengo de elegir de letras? Supónganse que hay 26 letras en efecto que podamos usar en el alfabeto, ¿ya? Entonces, este man está usando el alfabeto en inglés, donde no incluye la che, por ejemplo, ¿ya? Ya, entonces, digamos, supónganse que el número de letras es justo el 26, ¿ya? Entonces, al inicio, en mi primera fase, yo tengo 26 chances de escoger una letra, ¿ya? En la segunda fase tengo otros 26 chances de escoger una letra, ¿sí? En la tercera fase tengo de los dígitos, bueno, tengo 10 dígitos, ¿no es cierto? Incluido el 0 hasta el 9, ¿sí? Para poner, ¿sí? En la quinta fase, perdón, en la cuarta fase tengo otra vez 10 números para escoger y en la quinta fase tengo otra vez 10 números para escoger. Por lo tanto, el número de objetos posibles que yo puedo generar o el número de números de placa que puedo generar va a ser el producto ¿no? El resultado de esto, ¿sí? 26 por 26 por 1000, ya. Ahora, supónganse que yo prohíbo que se repita una letra que yo ya haya usado, ¿sí? Entonces, ¿cómo serán el número de chances que yo puedo, el número de objetos, números de placa que yo puedo
generar de manera que en cada placa no se repita o una letra o un número. Por ejemplo, las placas que estuviera posibles, que yo estuviera posibles en este escenario, ¿sí? Que estoy excluyendo ahora en este escenario cuando la repetición es prohibida, serían una placa tipo, ¿cuál estoy excluyendo? Tipo PP111, por ejemplo, ¿sí? Ya, esa no la estoy considerando, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a seguir mis principios básicos de conteo, pero tomando en cuenta de que, por ejemplo, cuando en la primera fase tengo 26 chances, todas las letras del alfabeto, digamos, para yo poner una letra, ¿ya? Entonces ya pongo una de esas 26 letras aquí y en la segunda fase, como yo ya no puedo repetir la que tengo acá, entonces yo ya no tengo las 26 letras iniciales, sino solamente 25, porque yo ya dejé una acá, ya le aparté, y esta de aquí que aparté en la primera fase, yo ya no le puedo repetir en la segunda fase, ¿sí? Entonces, en la segunda fase yo ya tengo solamente 25 chances de escoger letras porque no puedo escoger la letra que ya puse al inicio, eso es un poco, ¿sí? Y ahora, con los números igual, miren, en la tercera fase tengo que poner un número, un dígito que va, cualquiera que vaya del 0 al 9, es decir, tengo chance de escoger 10 dígitos, entonces por eso pongo aquí 10 dígitos en la tercera fase, ¿ya? Pero en la cuarta fase tengo que poner otra vez números, pero yo ya no puedo escoger uno de los dígitos que yo ya escogí antes, entonces mis chances se reducen de dígitos de escoger, digamos, se reducen a 9, ¿sí? Y como ahora ya en esta fase yo ya he puesto un número, entonces, digamos, para la última fase yo ya no tengo chance de escoger los 10 dígitos, porque ya hay uno aquí puesto en la fase 3 y tampoco puedo poner 9 dígitos, ¿por qué? Porque ya tengo uno puesto aquí en la fase 4, entonces yo tengo chance de escoger solamente 8 dígitos. Y entonces así genero, cuando yo encuentro este número, solo multipliquen y ya, este número va a ser el número de placas que ustedes pueden generar sin que en cada placa se repita números de placas, ¿no? Sin que en estos números se repita ya sea la misma letra o el mismo número. Ya. En el caso de la permutación, esto nos permite ver cuántos objetos puedo generar, pero de manera ordenada a partir de un conjunto de elementos posibles, ¿ya? Entonces, ¿cuántos objetos puedo generar a partir de un conjunto de piezas fundamentales con las que yo voy a armar este elemento? Sí, pero voy a armar este elemento